palabra o a decir algo que vaya en contra de tu palabra, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria. Quita todo aquello que trate de estorbar, de impedir. Hazlo a un lado, Señor, y tú glorifícate, Padre. Tú recibe toda la honra, tú recibe toda la gloria, Señor. Te ruego que tu pueblo, tu iglesia, Señor, escuche la voz del Espíritu Santo por medio de esta enseñanza, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Esto te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? La importancia del discernimiento espiritual. El discernimiento, ¿qué es el discernimiento? Esta palabra discernimiento viene del griego anacrino y significa lo siguiente. Discernimiento es examinar, escudriñar. También tiene la definición de interrogar y juzgar. Entonces, un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene discernimiento, esto es lo que hace. Examina lo que está enfrente de él o enfrente de ella. Lo examina. Y no solamente eso, sino que escudriña, interroga y juzga lo que está enfrente de él o de ella. De esta forma puede ver algo que a simple vista no se percibe. Entonces, al examinar, al juzgar, al escudriñar, puede percibir algo más allá de lo que comúnmente vemos. Eso es el discernimiento. Entonces, una iglesia que no tiene discernimiento es una iglesia que no examina, le da igual todo, no escudriña, no interroga, no juzga, todo le da igual, y eso es peligroso. Pero una iglesia poderosa que tiene discernimiento es una iglesia que examina, escudriña, interroga y juzga todo lo que está enfrente de él o de ella, enfrente de la iglesia. De ahí, hermanos, iglesia, la suma importancia del discernimiento. Discernimiento es saber distinguir la verdad del error. Discernimiento es poder ver el error o poder ver la verdad. Eso es discernimiento. Y esto es lo que nosotros necesitamos, iglesia, tener ese discernimiento, saber discernir si lo que está enfrente de nosotros es verdad o es mentira, es falso o es verdadero. Tenemos que tener ese discernimiento. Ahora, el discernimiento es de suma importancia porque el discernimiento nos ayuda a ver los tiempos que estamos viviendo. Sí, tenemos que tener ese discernimiento para ver los tiempos en los que estamos viviendo. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: Al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Y le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Los saduceos y los fariseos pues sabían discernir cuando iba a haber lluvia o no iba a haber lluvia. Entonces tenían ese discernimiento para saber cuándo iba a caer lluvia y cuándo no. Ahora, no podían discernir lo que estaba enfrente de ellos. Y el Señor les dice, porque los fariseos les dicen: danos una señal para poder creerte. Entonces el Señor les dice: ¿cómo son hipócritas ustedes? Porque pueden discernir cuando va a haber lluvia o cuando no va a haber lluvia, pero ustedes no pueden discernir quién está enfrente de ustedes. En otras palabras, no pueden discernir que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías prometido. No pueden discernir que yo he venido a salvarlos de sus pecados. No pueden discernir. Cómo son hipócritas, es lo que le está diciendo en otras palabras. Entonces, el discernimiento, iglesia, nos ayuda a poder ver los tiempos que estamos viviendo. Y por medio del discernimiento podemos ver que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. La maldad día tras día va aumentando y están pasando cosas terribles a nuestro alrededor. Está lloviendo donde nunca había llovido, está cayendo nieve donde nunca había caído nieve. Estamos viendo cosas terribles. No solo eso, estamos mirando que la maldad día tras día se va aumentando. El pecado se va normalizando. Podemos verlo en todas partes. El pecado se está haciendo como algo normal.
Cosas que antes la gente no se atrevía a hacer en público, se está atreviendo a hacerlas. Es más descarado el pecado, la maldad más descarada, y va aumentando cada vez más. Entonces tenemos que tener discernimiento para ver que es tiempo de estar a los pies de Cristo, viviendo en santidad, buscando más al Señor, apasionándonos más por Cristo. Tenemos que discernir que es tiempo de exaltar a Cristo con nuestras vidas en medio de una generación perversa, iglesia. Tenemos que discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Nunca ha sido tiempo para jugar a la iglesia, menos en estos tiempos tan peligrosos. No podemos estar jugando a la iglesia. Tenemos que acercarnos a Cristo porque los tiempos son muy peligrosos. El discernimiento nos ayuda a ver los tiempos que estamos viviendo. Pero no solamente esto, iglesia, el discernimiento nos ayuda a examinar todo lo que se nos enseña. Miren, alguien dijo, es bueno escuchar a los predicadores con una mente abierta, es bueno. Escucha a todos los predicadores con una mente abierta, está bien. Pero es mucho mejor si tú escuchas a los predicadores, a todos los predicadores, con una Biblia abierta. Para que puedas examinar si lo que te está diciendo o te está enseñando ese predicador va o no va conforme a lo que la Biblia dice. Porque no podemos que estar sentados y gritando amén, amén a todo lo que se nos dice de aquí enfrente. No, tenemos que tener discernimiento. El discernimiento nos ayuda a rechazar toda falsa enseñanza que se nos quiera tratar de inculcar. Es de suma importancia el discernimiento, iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, si esto hace casi 2000 años atrás, que lo dijo el apóstol Juan, que muchos falsos profetas se habían levantado, pues ya casi 2000 años, ¿cuántos falsos profetas no se habrán levantado ya? Estamos en tiempos peligrosos. Y dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Tenemos que examinar a lo que está enfrente de nosotros, a todo lo que está a nuestro alrededor. Hay que examinarlo, hay que escudriñarlo, hay que interrogarlo, hay que juzgarlo. No le podemos estar diciendo amén a todo lo que escuchamos. No podemos, iglesia, porque cuando tú dices amén, apruebas lo que se está diciendo y lo que se está enseñando. Cuando tú te estás sentado en la silla y escuchas una falsa enseñanza y le dices amén, estás diciendo que es verdad, y no debe de ser así. Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le decimos amén. Tenemos que tener ese discernimiento espiritual para no caer en el error. Todas las enseñanzas deben de exaltar a Cristo, no al hombre. Todas las enseñanzas deben de llevarnos a la santidad, no más a la carnalidad. No, las enseñanzas, las predicaciones deben de motivarnos a ser más espirituales, a vivir más en el Espíritu, a andar más en el Espíritu. Eso tenemos que discernirlo, iglesia. Nosotros no queremos predicaciones carnales, anímicas, que nos lleven a vivir como nosotros queramos. No queremos eso. Queremos ser como Cristo y tenemos que discernir eso, iglesia. El discernimiento espiritual es de suma importancia también porque nos ayuda a examinar si algo exalta o no a Cristo. Miren, yo creo con todo mi corazón que el deseo de cada uno de los que estamos aquí es exaltar a Cristo, ¿sí o no? Sí, amén, porque ese es mi deseo. Y yo sé que están aquí, ustedes aquí, porque quieren exaltar a Cristo también con sus vidas. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que vayamos a hacer, iglesia, debe de exaltar a Cristo y no a nosotros. Todo lo que nosotros vamos a practicar el día de mañana tiene el propósito, o debería de tener el propósito, de exaltar a Cristo, no al hombre, no a la mujer. Y tenemos que examinar todo aquello que querramos poner en práctica. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La intención del apóstol Pedro era buena, la estaba haciendo de un corazón sincero, honesto, porque él quería, amaba a nuestro Señor Jesucristo, y lo que él está proponiendo lo hace desde un corazón sincero. El problema está que estaba cometiendo un error. Lo que él estaba proponiendo era otro camino diferente al que venía recorriendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él sinceramente quería hacer algo para la honra y gloria del Señor, pero el Señor dice: no, tú me estás pidiendo que haga algo que va en contra de mi misión. Entonces por eso le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, y no debemos de poner nuestras cosas, nuestras actividades en los ojos de los hombres o para los hombres. Iglesia, tenemos que discernir. Todo aquello que nosotros vamos a practicar o hacer debe de exaltar a Cristo. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para nuestro Señor Jesucristo, no para el hombre. Nosotros nos beneficiamos, sí, con las actividades, pero la principal razón, el principal propósito debe de ser exaltar a Cristo. Y el camino que el Señor ha escogido para que Él sea exaltado es la santidad. Toda actividad que vamos a tener que sea en el Espíritu, iglesia. No en la carne, no para exaltar la carne, pero sí para exaltar a Cristo, para exaltar a Dios, porque Él es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesitamos el discernimiento para examinar todas nuestras actividades. ¿Por qué es importante el discernimiento espiritual? Miren, Ramón 1.1 dice: caras vemos, corazones no sabemos. El discernimiento espiritual es de suma importancia porque nos ayuda a examinar a las personas que están a nuestro alrededor. Si yo quiero beneficios en la iglesia, quiero cargos puestos en la iglesia, ¿qué voy a hacer? Voy a congraciarme con el liderazgo. Y le voy a poner una cara al liderazgo para echármelo a la bolsa. Y si el liderazgo no tiene discernimiento, lo voy a engañar. Y me van a dar el puesto, el cargo que yo quiero. No importa que yo a ustedes, a la hermandad, los mire como al conejo, chiquitos y orejones. Y los mire del hombro para abajo. Y yo bien arrogante, bien orgulloso, bien prepotente, bien déspota con ustedes. Y los regaño y les grito, los humillo. Ay, pero cuando estoy con el pastor, con el liderazgo, con el ministro, soy toda una dulzura. Soy la humildad personificada. Y puedo hacer una voz tan espiritual que me los echo a la bolsa. Si el liderazgo no tiene discernimiento, caen. Y me van a poner en ese cargo de liderazgo. Y hasta, es más, ustedes van a quedar con la boca abierta. Pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo es tan cruel el hermano con nosotros? ¿Y cómo lo puso el pastor ahí? ¿Cómo? Pues es que me lo eché a la bolsa. ¿Sí me explico, hermanos? Quiero que vean por qué es importante tener discernimiento espiritual. El discernimiento te ayuda a ver intenciones que no se pueden ver a simple vista. Entonces, el discernimiento te ayuda a ver esas cosas. La base bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, 1 Timoteo 5, 21 y 22, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas manos con ligereza. ¿Qué significa imponer manos? Miren, en la iglesia, cuando se iba a escoger a una persona, a un cristiano, una cristiana para algún cargo o un puesto, se presentaba ante la iglesia y se le imponía manos
y se presentaba para el cargo que se le estaba dando. El apóstol Pablo lo que le está diciendo, mira, ten mucho cuidado a quién vas a escoger para ponerlo en un cargo en la iglesia. No le impongas manos con ligereza. Observa, examina, escudriña, juzga, pregunta. No podemos poner a cualquiera en un cargo en la iglesia. Se tiene que discernir muy bien a quién vamos a poner de encargado en un puesto en la iglesia. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Ten mucho cuidado a quién vas a poner como líder en la iglesia. No le impongas manos a quien sea. Examínalo, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. ¿Cuál es su testimonio? Sí, contigo es una dulzura, pero ¿y qué hay con los demás? Con los que están a su alrededor. ¿Cómo lleva la fiesta con los que están a su alrededor? Timoteo, no les imponga las manos con ligereza. Es lo mismo, iglesia. Nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual para saber a quién vamos a poner en cargos aquí en la iglesia. Porque es de suma importancia, iglesia, porque por uno la llevamos todos. Y mira, y es líder ahí en la iglesia, y así es el líder. ¿Cómo serán las ovejas, los demás, los que no tienen cargos? Y por uno la llevamos todos. Entonces tenemos que discernir muy bien a quién le vamos a dar un cargo o un puesto. Entonces es de suma importancia que tenga muy buen testimonio para que se pueda dar ese cargo a ese hermano o a esa hermana. Porque si yo soy líder o tengo liderazgo y pues el hermano me cae bien, me invita al café, me invita unas galletitas, me lleva al restaurante y pues lo pongo de líder en la iglesia porque pues me cae bien y es mi amigo. Y resulta de que tiene un mal testimonio allá afuera, pésimo testimonio afuera, y lo pongo líder aquí. Ay, hermanos, estamos manchando también el testimonio de la iglesia. Dijeran, ese no más él. No, la llevamos todos. Y dicen la iglesia de Saticoy, y va toda la iglesia, hasta el pastor va en la cajita. A todos nos llevan, a todos. Entonces, el discernimiento nos ayuda a poder examinar lo que trae la persona adentro. Es como, hay algo que no me convence. Es un conocimiento que no te viene de parte del Espíritu Santo. Es como una intuición que tú hay algo que, como que hay algo ahí. Y eso es como una alerta para que puedas examinar, escudriñar y llegar a fondo de lo que está oculto, de lo que trata de esconderse. Y el discernimiento te ayuda a tener una buena elección para escoger a alguien, a algún cargo o algún puesto. Entonces, hermanos, es de suma importancia el discernimiento. Nos va a ayudar a nosotros a discernir los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, muy difíciles los tiempos que estamos viviendo. La maldad está creciendo por todos lados. Podemos verlo también en todas partes. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar a nosotros a tener mucho cuidado con lo que escuchamos que se nos está tratando de enseñar. Escudriñar, examinar a los que están enfrente de nosotros, como sean predicadores, lo que sea, examinarlos. Y también tenemos que examinar a las personas que están a nuestro alrededor para ver cuáles son sus intenciones, si realmente aman a Cristo o no aman a Cristo, o quieren sacar solamente un provecho o un bien de nosotros. Todo eso tiene que examinarse a la luz de la Escritura y con dirección del Espíritu Santo. Todo eso se tiene que examinar. Tenemos que llevar la fiesta en paz. ¿Cómo le diré? No se trata de que quiero quedar bien con el liderazgo y con los demás mal. No. Tiene que ser genuino, llevarse bien con el liderazgo y llevar la fiesta en paz con todos. Todos tenemos que llevar la fiesta en paz, hermanos. De eso se trata. De vivir en unidad, en armonía. No fingiendo lo que no somos. No, tenemos que ser auténticos, íntegros y seguir adelante avanzando en el nombre de Jesús. Los invito a que se pongan de pie. Entonces, ¿será o no será importante el discernimiento espiritual? Claro que es importante. Necesitamos examinar, escudriñar, interrogar y juzgar. Eso es lo que hace el discernimiento. Nos ayuda, nos capacita para eso, iglesia. Y tenemos que estar ejercitando nuestro discernimiento espiritual. Hermanos, ¿y cómo hacemos crecer nuestro discernimiento? ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro discernimiento espiritual? Entre más conozcamos a Cristo, más se agudiza nuestro discernimiento. Entre más conozcamos la palabra de Dios, nuestro discernimiento está más agudizado. Podemos ver cosas que antes no podíamos ver. El discernimiento es de suma importancia. El discernimiento es como un GPS.
Usted pone el GPS en su carro porque quiere llegar a un cierto lugar. El GPS le advierte con tiempo, mira, hay un accidente, el tráfico está lento, te advierte, tú con tiempo te preparas y buscas rutas alternativas. El discernimiento te permite ver como un presentimiento, una intuición de que algo va a pasar, que algo viene y te ayuda a ti a prepararte antes de que eso llegue. Miren, el discernimiento es como los lentes. Cuando la persona, su vista está afectada, no puede ver. Se le pone lentes y le ayuda a ver mejor. Lee mejor y puede ver mejor. El discernimiento es como unas gafas, unos lentes. Te ayuda a ver claramente lo que no podías ver antes. Te llega el discernimiento y dices, wow, ¿cómo pude ver esto antes de que aconteciera? El discernimiento. Eso es lo que hace el discernimiento. Entonces, iglesia, necesitamos orar pidiéndole a Dios que nos ayude a crecer en discernimiento espiritual. Lo necesitamos absolutamente todos. Todos lo necesitamos, iglesia. ¿Por qué antes de regresar a casa, por qué no pasamos al altar y le pedimos eso al Señor? Señor, ayúdame a crecer en discernimiento. Y estando aquí, los que van a estar aquí en el altar, ¿por qué no oran por el liderazgo también? Señor, dale discernimiento al liderazgo de la iglesia Saticoy, porque necesitamos el discernimiento. Todos, hermanos, todos necesitamos el discernimiento. Todos necesitamos crecer en discernimiento, todos. Vamos a orar antes de ir a casa, hermanos. El tiempo se va muy rápido y vamos a aprovecharlo orando y pidiéndole a Dios discernimiento. Clámele al Señor por discernimiento. ¿Va a tomar alguna decisión? Pídale discernimiento al Señor. ¿Quiere hacer algo? ¿Va a poner algo? Pide discernimiento para saber si es de parte de Dios o no. Vamos a orar.